Y bueno, y hablando de obesos, veamos un video de Leo. Esto es, ¿qué significa ser un Space Marine? De Metrian Titus. Del lore de Warhammer 40.000. Leo es un BBW. ¿Qué es un Space Marine? Son los vigilantes Un super soldado alterado genéticamente al que se le agregaron órganos externos. que defienden a la humanidad de las monstruosidades caóticas de una galaxia fría e indiferente. Son el pilar que han sostenido los sueños del emperador por más de 10.000 años. Entre comillas, los sueños, porque no quedan, se han cambiado mucho lo que realmente buscaba el emperador y que incluso los mismos Space Marine lo miran como un dios, siendo que se supone que no, él no quería ser visto como tal. Son la guerra y la furia de los hombres, liberados como justo castigo sobre el alien, la bruja y el hereje. Son los ángeles que descienden para detener el apocalipsis. Son un bastión contra el terror. Son los defensores de la humanidad. Eso es un Space Marine y no conocen miedo al... Mira, Tenebro, yo la verdad nunca he visto ningún Penchuncho Project porque, bueno, empezaron a hacerlo después de, de muchas cosas, así que no lo he visto. Entonces no sabría decirte, pero sí, normalmente siempre hay comentarios como que empiezan a hablar de temas y se pasan a un punto donde ya es distinto hablar del tema y dar tu opinión al punto donde llega a ser irrespetuoso. alguno. Pero si quieres una explicación más técnica, tengo este video por aquí que podría ayudarte. Te lo dejo, ahí va. Como sea, miles son los guerreros que marchan por la galaxia portando el título de Space Marine. Cada uno un héroe por derecho propio. Cada uno listo para dar su vida en servicio al emperador. La vida de un Space Marine no es glamurosa, no es sencilla. Es estar destinado Y ni siquiera acaba, porque cuando están a punto de morir y están todos destrozados, los ponen dentro de un Dreadnought, los meten un montón de drogas, y en el momento en que sea necesario los despiertan para que luchen. Ni siquiera tienen un final digno. Ni siquiera tienen una muerte honorable. Ni siquiera pueden abrazar la paz de la muerte. enfrentar su fin de la peor forma imaginable, en las manos de aberraciones incomprensibles, en mundos lejanos donde no brilla la luz del emperador. Pero estos hombres enfrentan alegremente este destino, pues es su deber. La muerte no significa nada si con ella pueden hacer que este sueño llamado humanidad siga existiendo. Pero incluso entre los héroes existen leyendas. Ragnar Blackbane, Mephisto, Uriel Ventris, Merek Grimaldus y claro, Demetrian Titus, el héroe de Graia, protector de Kadaku y terror de las fuerzas del caos. Un hombre que representa todo lo que es un Space Marine: lealtad, deber, honor y sacrificio. Pero todo héroe tiene sus orígenes, y los de Titus son increíbles. Cualquiera. ¿Sabes qué? De tener cualquier día. Soy un canal tan pequeño que mis reacciones no generan ningún problema ni ningún robo como a la visualización de los canales en los cuales hayan hecho estos videos. Porque no logro generarle lo que sería como un robo de vistas. Así que cualquier día está bien. Increíblemente humildes. Para conocerlos debemos alejarnos de nuestra querida y santa Terra y adentrarnos en una región de la galaxia conocida como el Segmentum Ultima. En esta porción de la espiral de la Vía Láctea El segmento en última no es donde está la estrella Cole. se encuentran los 500 mundos que conforman el reino de Ultramar. Ah, no. Perdón, mi error. De los ultramarines, la antaño 13ª Legión. Este mini imperio fue alzado por el mismísimo primarca Robute Guilliman en el milenio 31 y rodea el mundo natal y tierra santa de los ultramarines, el planeta Macrash o Macraggy, según Space Marine 2 aparentemente. Piensa en esto como Roma en el espacio. Durante Ah, me encanta que básicamente los planetas de todos los digo, de todos los primarcas son algo en el espacio. Roma en el espacio. Grecia en el espacio. em, Mongolia en el espacio. Todo. 10.000 años, Ultramar ha resistido todo tipo de amenazas. Entre las más importantes están la Cruzada de las Sombras, lideradas por el primarca Angron y Lorgar, las cuales causaron muertes en mundos enteros.
Ay, los loquitos. Las guerras de la plaga, lideradas por el príncipe demonio Mortarion, que casi acaban con el propio Gilliman. Y claro, no podemos olvidar la primera gran guerra tiránida, la cual casi terminó con todo el mundo siendo devorado por cucarachas espaciales y ganando por el increíble poder de sus huevos, un atacazo artístico y varios guionazos. Por lo que los habitantes de Ultramar no son gente cualquiera, han visto cosas brutales, formando una sociedad honorable pero aguerrida. Pero ok, vamos en orden. Demetrian Titus nació hace aproximadamente 175 años estándar en el mundo agrícola de Tarentus, Ya, un mundo muy lejos agrícola. de la gloria de Macrash. Los mundos agrícolas son exactamente lo que estás pensando, granjas del tamaño de planetas, ranchos espaciales, listos para producir el alimento para Sí, porque si no me equivoco, el Imperio tiene eso. Genera planetas hiper especializados. Un planeta de la burocracia, un planeta de minería, un planeta de producción, un planeta de fundición, un planeta de hacer armas, un planeta que hace comida. Ultra especializados para que esos planetas se vayan intercambiando o enviando los que van necesitando. Pero el tema es que están tan desconectados y la burocracia se ha vuelto tan lenta que esto empieza a generar problemas. Creo, no estoy del 100% seguro. todos los mundos a su alrededor. Tarentus era parte de un cinturón conformado por 3 mundos que eran de vital Se dice que los de contabilidad y administración le rezan a Gilliman para que les bendiga su tabla de Excel. Ojalá para que le pague y le puedan tener la versión original y no la pirata. importancia para Ultramar, produciendo increíbles cantidades de comida. No suena muy atractivo, pero estos son los mundos que suelen ser atacados primero para cortar las líneas de suministros. Por eso, sería visitado por orcos y demonios que reiniciaron la población del planeta un par de veces a lo largo de los milenios. Cosas de Warhammer Wagenkamil. Nuestro muchacho no nació en una familia noble, todo lo contrario. Sus padres eran simples trabajadores a los cuales se unió en las fábricas a muy corta edad. Siendo hijo único, tuvo que aprender el oficio de agricultor, ni bien su pequeño cuerpo se lo permitió. Para sorpresa de todos, el niño tenía grandes actitudes. Era preciso, tenía una mente perspicaz y era fuerte como un toro. Y a los 12 años tenía el cuerpo de un hombre mamado de 27. Algo muy importante. Llamando rápidamente la atención de los ultra reclutadores. Lo único malo es que no era muy bueno siguiendo órdenes. Tenía su temperamento, pero vamos, no es nada que no puedan romper con un poco de psicoadoctrinamiento. Titus entonces fue reclutado. El máximo honor entre los suyos. Tu hijo se volverá un ángel. Se despidió de su familia para unirse a la fila de los ultramarines. Titus era una estrella. El muchacho destacaba como uno de los mejores de su generación. Aunque no importaba cuántas veces le aplicaran lo de la naranja mecánica, el tipo seguía siendo un terco como él solo. Tenía un carácter muy fuerte que lo llevaba a tomar decisiones temerarias. Con mucha sangre, sudor y lágrimas, Titus logró convertirse en un marine espacial. Pero, cuerpo de yoyo, ¿qué tipo de yoyo? Estamos hablando de yoyo desde Phantom Blood hasta Stardust Crusade, porque ahí es yoyo macizo, o estamos hablando de cuerpo de yoyo tipo Diamond is Unbreaked hasta más o menos Stone Ocean, donde es un cuerpo, si bien delgado, bastante bien tonificado, o estamos hablando de un estilo de cuerpo yoyo, estilo Steel Ball Rune hasta Jojo Land, donde son cuerpos bien delgados y fibrosos. Ah, ya, parte 1 a la parte 3, tal vez el inicio de la parte 4, que es Diamond is Unbreaked, donde aún estaba el estilo de cuerpo grande y macizo. Lo comprendo. Perdón, soy un yoyístico. Pero no se quedó solo allí. Su habilidad era tan notable que escaló rápidamente entre los suyos hasta llegar a la segunda compañía. No lo entienden, chicos, su destino era el éxito, aunque algo lo limitaba. A pesar de que trataba de contener esa pequeña voz en su cabeza que le decía: salta desde una nave de transporte en pleno vuelo hacia el enemigo, estarás bien. Esos pensamientos intrusivos. En su mente le estaba: si saltas a una nave llena de enemigos y logras sobrevivir, terminarás siendo más fuerte. Si vas solo y matas al líder enemigo con tus dientes, serás más fuerte. Ese era está en su mente. Solían ganar, algo que normalmente no sería mucho problema si no fuera porque el Codex Astartes no refrenda esta acción
introducción. El Codex Astartes es un libro escrito por el propio primarca Roboute Guilliman. En este presenta diferentes estrategias y consejos para enfrentar a las peores amenazas de la galaxia, además de plantear leyes para la correcta distribución de los marines espaciales. Algunos capítulos le hacen caso, otros lo ignoran, pero como seguro intuyes por haber sido escrito por su primarca, los ultramarines lo toman como una biblia espacial, que debe ser seguida al pie de la letra. Así que faltar al códex, por muy buenas intenciones que existan detrás o por grandes que sean los resultados, son consideradas faltas terribles, dignas de castigo, algo desproporcionado si me lo preguntas. Así que si el libro espacial decir que esto es malo, para Es ellos malo, es algo serio. porque su Biblia es como el Corán, Titus creía que el Codex no es un manual que seguir, sino un libro con ideas y sugerencias que debe ser adaptado para cada situación. lo cual era el plan originalmente. Claro, no lo decía en voz alta. Él apreciaba seguir vivo. Esta forma de pensar fuera del ordinario le permitió ganar muchos combates a costa de ser regañado y sometido al protocolo nalgadiano de la Universidad de Minnesota. Pero lo valía, logrando escalar hasta llegar a la segunda compañía y comenzando así a coleccionar victorias para la gracia de la humanidad. Las cosas realmente comenzaron cuando Titus fue llevado a enfrentarse a uno de los más terribles enemigos, un hechicero del caos, un psíquico profundamente corrompido por los poderes ruinosos y roñosos. Enfrentarse a una de estas criaturas es ver tu resistencia física, mental y espiritual puesta a prueba. Es ver si es que no destruye tu próstata con su mente. El hechicero era demasiado fuerte con sus poderes, sus grandes poderes, acabando con El hechicero. todos los miembros del escuadrón. Sin embargo, el destino de Titus era otro. Contra todo pronóstico, sobrevivió a las devastadoras explosiones de energía de la disformidad, sufriendo heridas graves, pero permaneciendo de pie. En un acto de suprema valentía, acabó con la vida del hechicero sin ayuda alguna, regresando con los suyos, portando la cabeza del enemigo. Los apotecarios del capítulo estaban perplejos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No parecía tener ni un solo rastro de corrupción, ni física ni espiritual. Observaron su inesperada y completa recuperación, que ya de por sí era raro debido a que sus heridas eran de índole sobrenatural. ¿Cómo demonios logró aguantar golpes disformes donde sus superiores no pudieron? Y el baile dice: tuve fe. Cuando le preguntaron a Titus, él dijo: ¡Que viva el emperador rey! Pero no todos quedaron satisfechos con esto. Lo investigaron y encontraron rastro de corrupción, así que lo dejaron regresar, pero ahora todo el mundo lo veía con desconfianza. Aún así, existen peores destinos. Por ejemplo, lo que les tocó vivir a todos los ultramarines en Macrash que fueron devorados vivos cuando la primera gran guerra tiránida se llevó a cabo. La amenaza fue tan grande que todos los capítulos sucesores de los ultramarines, y quienes tengan los ultrahuevos de apoyarlos, eran invocados de inmediato para defender el mundo más sagrado de ultramar. La primera guerra tiránida merece un video aparte porque es uno de los acontecimientos más apocalípticos en la historia de los ultramarines. Ni siquiera el genio militar de Marneus Calgar fue suficiente para garantizar una victoria. Créeme, si te sorprendió lo que viste en Space Marine 2, esto no ¡Qué juegardo! fue nada comparado con el apocalipsis que fue la batalla por Macrash, donde titanes eran derrumbados por literalmente un océano de tiránidos. Por desgracia, la segunda compañía se encontraba muy lejos para prestar ayuda y cuando al fin lograron regresar, la amenaza había sido eliminada. El estrés postraumático que esto causó en los sobrevivientes de la batalla y quienes regresaron para ver cómo sus más grandes héroes habían caído, el mundo más sagrado fue medio devorado y sus fuerzas diezmadas como nunca antes, ninguna amenaza lo había hecho, causó que los hijos de Guilliman sintieran una furia asesina contra los ¡Qué fea la cara! Y qué feo todo. ¿De verdad esto lo dibujó alguien o ella? tiranos. Para ellos, la pelea contra estas Esto sí lo dibujó alguien. aberraciones es personal. Y los veteranos de la primera gran guerra tiránida ahora viajan por toda la galaxia listos para aconsejar cada vez que se encuentran con estos bichos.
La destrucción fue tal que el capitán de la segunda compañía fue ascendido al nuevo señor de la primera compañía. Literalmente todos los que estaban por delante de él estaban muertos. Un veterano llamado Lucian Trajan se volvería el nuevo líder de la segunda compañía y Titus ascendió a sargento de escuadrón. Trajan y Titus se hicieron rápidamente amigos, en especial porque fueron enviados a purgar todos los mundos de ultramar de la amenaza tiránida rezagada. Allí, Titus aprendió cómo funcionan estos sinos, abriendo a tantos por la mitad que podía nombrar de sus órganos de memoria. La segunda compañía desayunó tiránidos por más de 100 años, llevando a cabo misiones por la gloria del emperador, hasta que llegó el incidente de Beta Arcturus. Este mundo fue atacado por Eldars, elfos espaciales, sí, los elfos del mundo especiales. astronave Biel-Tan, una megaconstrucción del tamaño de un planetoide. Amenazaban con destruir el lugar si los humanos no se marchaban. Luego de infructuosas negociaciones, comenzaron la épica batalla. Trajan logró matar a la autarca y Titus los ultrapapeó. Por desgracia, no fue todo como ellos esperaban. Un joven y prometedor marine había sido capturado por los Eldar. Ningún hermano se queda atrás, así que Trajan y un escuadrón fueron en una misión de abordaje para rescatarlo. Esto fue una trampa. Trajan fue emboscado y asesinado sin que Titus pudiese hacer nada. Ultra furioso por esto, descendió a la nave y activó el modo crack, masacrando a los Eldar, destruyendo partes importantes de la nave, recuperando el cadáver de Trajan y ahorrando su memoria al salvar al joven ultramarín capitán. Respeto, weón. Por llevar un cuerpo de nuevo y preservar, weón, la memoria de alguien honorable. Luego escapó de allí de la forma más macha posible. El joven ¿En un tiburón amarrado en un cohete directo a un volcán? ultramarín se volvería su protegido y le enseñaría el arte de patear traseros. Leandros era su nombre y juró servirle con coraje y honor. El retorno del cuerpo de Trajan a Macrash fue un evento importante. Allí, en la imponente fortaleza de Hera, el valiente capitán caído fue enterrado en un gran sepulcro, como corresponde a los más grandes héroes del capítulo. El mismísimo Marneus Calgar se acercó a Titus y con una mano sobre su hombro le dijo que él debía convertirse en el Space Marine al liderar la segunda compañía. Por mucho que... No sé quién es Leandro, así que si pueden luego me pueden mandar un video de alguien, ya sea Pandro, Toda Estrategia o el mismo Leo que haya hecho sobre Leandro para saber del... No quería el puesto, nunca lo ambicionó, tampoco podía rechazar este honor. Aceptó, llevando a la segunda compañía a una gloriosa senda de victorias, enfrentando con determinación al mutante, al alienígena y al hereje, limpiando la galaxia de las abominaciones que amenazaban al imperio. A medida que el 41º milenio llegaba a su fin, Titus había servido al imperio por más de 150 años estándar, Caleta, hermano, acompañado por sus leales hermanos Leandros y Sidonius, liderando la segunda compañía a innumerables victorias, enfrentando y derrotando todo tipo de amenazas que se alzaban contra la luz del emperador. 10 años estándar después de asumir el sagrado mando de la segunda compañía, recibieron un pedido de ayuda. El mundo Forja de Graia había caído bajo el asedio de la inmensa horda orca del WAG, iniciado por Grimskull. Planeaba apoderarse de las avanzadas pinches armas orcos imperiales, incluyendo el majestuoso titán de batalla de clase Señor de la Guerra. Titus supo que era hora de marinear espacialmente, por lo que es hora de marinear, es hora de marinear. Llevó a los absolutos chat. Marinear, 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 marinear. Consigo el sargento Sidonius y Leandros para esta misión. Titus unió fuerzas con el regimiento 203 de las tropas de choque cadianas del Astra Militarum y su único oficial genial, sí, tiene un escudo que va a durar 15 minutos. Sobreviviente, Mira. Juntos enfrentaron a la imparable marea de los pieles verdes. Todo explotó en sus caras cuando se encontraron con un inquisidor de los Sinos, Drogan, quien quería ayuda de los ultramarines para recuperar su artefacto de poder incalculable. Algo que Titus logró hacer, no sin antes tocarlo con sus manitas desnudas. El hombre literalmente sostuvo un fragmento del infierno y no le pasó nada
algo que levantó la ceja de Bichota incluso a sus propios hermanos. La idea era usar esta fuente de energía para impulsar una máquina que causaba un azote psíquico para licuar el cerebro de todos los orcos. El inquisidor Drogan, por desgracia, resultó ser un peón no muerto al servicio de Ya. Nemeroth, señor de una banda de guerra del caos. Este había usado a Drogan como un títere. El arma no acabaría con los orcos, sino que abrió un portal hacia la disformidad. Tal acto permitió la entrada del hechicero del caos acompañado por una horda de demonios y marines del caos, desatando el caos en el mundo de Graia. Desatando el caos, valga la redundancia. Antes de que el hechicero pudiera atacar a los lealistas, Grimskull se enfrentó contra Nemeroth, celoso de haberle robado el reflector y demostrando una vez más que es el mejor personaje de este maldito juego. Esto le dio tiempo a los marines para actuar. En medio de todo el caos, Titus demostró una vez más su extraña inmunidad a los poderes ruinosos, lo que rápidamente despertó las sospechas del ortodoxo y puritano Leandros, quien comenzó a cuestionar la pureza de su comandante, temiendo que la corrupción del caos pudiera haberlo tocado. Leandros era un devoto del Codex Astartes hasta el más mínimo detalle, una figura inflexible, obsesionada con cumplir cada mandato sagrado al pie de la letra. Ya. Su inquebrantable creencia lo lleva a cuestionar los motivos de cualquiera que no parezca dar todo por el imperio, sospechando incluso de sus propios hermanos de batalla. No te confundas, a pesar de su rigidez, Leandros admiraba profundamente a sus compañeros ultramarines, especialmente al veterano sargento Sidonius y aún más a su capitán Titus, a quien consideraba el ideal de lo que debía ser un ultramarine. Cosas pasan, Nemeroth mata a Sidonius, Titus mata a Grimskull y por fin el marine se lanzó a la casa del hechicero del caos. En un acto de suprema valentía, enfrentó a Nemeroth justo cuando éste estaba intentando ascender a la demonicidad. Ya. Con su espada en alto y el espíritu del emperador Llegó justo en el momento final donde el boss final, weón, está a punto de conseguir su plan malhechor muy maloso. guiando sus acciones, Titus destruyó al hechicero, desterrando su alma corrupta de vuelta a la disformidad, donde los dioses oscuros lo recibirían para su eterno castigo. Así, una vez más, el imperio fue protegido de las garras del caos, y Titus demostró su incuestionable lealtad a la luz del emperador. A pesar de sus heroicos esfuerzos en la liberación de Graia, el destino del capitán Titus tomó un giro desafortunado. Fue detenido por el inquisidor Thrax, acompañado por su séquito de marines espaciales, bajo sospecha de herejía avivada por Leandros. Y en su Leandro defensa, culiao. el hombre acababa de romper un aparato diforme con la fuerza de una fracción del infierno con sus propias manos y sobrevivió, por lo que raro es un rato. Tampoco olvidemos que a lo largo de toda la aventura, Titus cometió faltas conscientes contra el Codex Astartes. Así que unas palabras debía tener con el Inquisidor. El capitán Titus, portador de la gloria en incontables batallas, fue llevado por el Inquisidor. Tras esto, el marine desapareció en los registros del capítulo por un tiempo indeterminado. Mientras tanto, Cato Sicarius, quien había sentido el peso de la injusticia tras ser pasado por alto para el mando después de la Primera Guerra Tiránida, fue designado como el nuevo capitán de la Segunda Compañía, asumiendo el manto de liderazgo en medio de la incertidumbre que rodea a su predecesor. Ahora, me limpio el smegma con tu códex. Así estaba Titus. si te preguntas, coño, Leo, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿quién es Cato Sicarius? Es un personaje muy cool, después podemos hablar de él, pero lo que pasa es que por muchos años hubo un conflicto en el canon donde tanto Sicarius como Titus eran capitanes de la Segunda Compañía al mismo tiempo. Pero en Space Marine 2 esto se arregló, cuando se reveló que pues, primero fue Titus y luego fue Sicarius, así que ahí va. En fin, el Inquisidor Thrax tenía un resentimiento especial contra los Space Marines. Los consideraba una amenaza, no ángeles, y los odiaba por traicionar al emperador. Creencia que se vio reforzada luego de la guerra de Badab, alias todos los bandos rompieron récords de bajas, una guerra de trincheras sin fin, hermanas de batalla esclavizadas, demonios del caos por todos lados, un absoluto desastre. Fue este desprecio el que impulsó a Thrax a encarcelar al capitán Titus, reteniéndolo en las garras de la Inquisición durante más de un siglo estándar.
En este tiempo, Titus fue torturado tanto física como psíquicamente. El capitán soportó interminables interrogatorios en los que Thrax buscaba desentrañar el misterio de su extraordinaria resistencia a las energías corruptoras de la disformidad. A pesar de no hallar indicios de corrupción del caos, el Inquisidor mantuvo a Titus cautivo, sometiéndolo a prolongados periodos de estasis entre los brutales rastreos. Puede que el canon de Warhammer sea re profano, pero bueno, es lo que hay. Aún así mola. Mentales. Mientras tanto, mola mogollón. Marneus Calgar elevó repetidas súplicas a los altos representantes de los santos sordos de la Inquisición, exigiendo la liberación de su hermano de batalla. Sin embargo, estas peticiones parecieron desvanecerse en los oídos de la Inquisición durante años. El nombre de Titus se desvaneció entre las sombras y Calgar quedó en la incertidumbre, sin saber si sus palabras fueron ignoradas o si simplemente se perdieron en los corredores del poder inquisitorial. Así, el paradero de Demetrian Titus permaneció como un misterio. Gracias, Leandros. La peor parte, puto en Leandros. una misión de purga, Thrax se sumió tanto en el exceso de purgar a los herejes que fue poseído por un demonio. Por lo visto, los dioses oscuros se purgó tanto que hasta él se volvió hereje. La purgó tan duro que hasta él le llegó. eran fan de este tipo. Pero esto no duró mucho, por suerte, gracias a que los caballeros grises lo destrozaron sin piedad. Con la muerte de Thrax, el deber de asegurar sus posesiones y la verdad detrás de sus acciones recayó en fuerzas del capítulo de los Cazadores Rojos. Fue en una lejana estación de vigilancia inquisitorial situada en los confines del sur galáctico, donde un equipo de exterminio de los Cazadores Rojos hizo un descubrimiento sombrío. Casi una veintena de astartes atrapadas en celdas de estasis, mantenidos fuera del alcance del tiempo. Entre estos guerreros dormidos se encontraba el capitán Titus, cuyas sospechas aún no habían sido desmentidas. Weón, nos llevan caleta sospechando del pobre weón. La remota estación, de no ser por el juicio sagaz del inquisidor encargado de supervisar la incautación de los bienes de Thrax. En lugar de enterrar la vergüenza de su colega caído en las sombras, ella decidió trasladar a Titus y a otro que había sido señalado como traidor a la fortaleza de la Death Watch. Allí serían evaluados y su futuro quedaría nuevamente al servicio del emperador. El pico de la Death Watch. La Death Watch no es un lugar de hacer muchas preguntas. Si estás dispuesto a dar tu vida por el imperio, les da igual tu pasado. Eres un hermano ahora. Titus se unió a los escudos negros, lo más bajo entre lo más bajo, gente sin honor que está desesperada por demostrar arrepentimiento por sus pecados, ocultando su verdadera identidad incluso a aquellos con quienes combatía codo a codo. Al no recibir noticias de sus hermanos desde su largo encarcelamiento, la duda comenzó a corroer su espíritu. Titus llegó a creer que, de algún modo, había deshonrado su nombre y el de sus hermanos ultramarines, convenciéndose de que ya no era digno de portar el legado de su capítulo. Consumido por la vergüenza y el dolor de esta noción, tomó la decisión de borrar toda heráldica de su armadura, renunciando a su pasado y abrazando un exilio autoimpuesto como un paria entre los escudos negros. Sin embargo, pico el autocastigo. Los ultramarines no quitaba el hecho de que él era un Astartes y que el deber solo termina en la muerte. Con una nueva identidad, asumió el nombre de Nullus y dedicó su existencia a servir al imperio como un hermano de la Death Watch, enfrentando a los horrores alienígenas con la misma devoción que al principio de su vida como marine espacial, pero sin buscar ya gloria alguna, pues su única ambición era morir al servicio del emperador. Titus encontró en este sacrificio un nuevo propósito, entregando su vida al deber sin esperar reconocimiento o gloria. Lo que Titus desconocía en estos años de servicio es que en su ausencia, el primarca de los ultramarines, Roboute Guilliman, Roboute Excel Guilliman, había resucitado en Macrash gracias a las secuelas de la 13ª Cruzada Negra, retomando su lugar como Lord Comandante del Imperio y Regente Imperial. Y que ahora la galaxia estaba literalmente partida en dos. Detalle importante. Muy Cortando importante. La espada llameante. El hoyo que hizo Slaanesh para culiarse la galaxia se volvió literalmente una vagina. Del emperador, Guilliman emprendió la cruzada Indomitus
para enfrentar a los múltiples enemigos que amenazaban a la humanidad. La galaxia pasaba por su peor momento. La apertura de la gran cicatriz Maledictus había lanzado a todos en un caos increíble, liberando hordas de demonios en todas direcciones. Todo esto pasó luego de la caída del mundo Fortaleza de Cadia a manos del infame señor de la guerra del caos, Abaddon el Saqueador. A pesar del noble esfuerzo desplegado en esta grandiosa cruzada, la movilización de tropas a gran escala dejó a muchos mundos debilitados y expuestos, incrementando su vulnerabilidad a invasiones futuras. En medio de esta crisis, la Cuarta Guerra Tiránida ¿Verdad se que desató en el aparecieron? Segmentum Pacificus. Estas pestes amenazaban con consumir toda la vida en la Vía Láctea, lanzando un asalto contra la fortaleza ya asediada de la humanidad en el oeste galáctico, por lo que el Imperio estaba recibiendo mucha acción por todos los lados. Como Nulus, Nos la estaban metiendo en todos los hoyos, básicamente. Titus se unió al venerado equipo de exterminio Cazaerán de la Death Watch y fue desplegado en el sistema Residius a bordo de la venerable nave Corvus Blackstar. Badass. En el transcurso de su misión en el sistema Residius, Nulus y su escuadrón recibieron la sagrada tarea de reforzar a las fatigadas fuerzas del Astra Militarum en el mundo de Kadaku, las cuales habían sido Kadaku, suena tan otaku ese nombre. duramente golpeadas por la cruzada Indomitus en el Imperio Sanctus. Aquí es donde inicia Space Marine 2. Kadaku estaba siendo barrido de tal forma por los tiránidos que la Death Watch fue desplegada para ayudar. Los infelices no pudieron esperar, claro, y fueron a buscar a su transporte en pleno vuelo. Titus logró sobrevivir a la caída y mantener la suficiente fuerza para abrirse paso entre hordas de enemigos hasta llegar a su objetivo. Allí realizó un valiente último aguante, un solo hombre versus la infinita inmensidad de la mente enjambre, y Dios Emperador que les dio una razón para no olvidar su nombre. Por desgracia, incluso los marines ¿Ahí murió? tienen un límite. Titus sufrió graves heridas a manos de un monstruoso Carnifex. Mientras sentía que su vida se escapaba entre sus manos y sus leales hermanos de batalla yacían muertos a su alrededor, se preparó para rendir su alma al emperador. Pero ya sea por intervención divina o conveniencia del guión, Barro Tigurius, el venerado bibliotecario jefe de los ultramarines y uno de los psíquicos más poderosos de la galaxia, fue capaz de ver a través del velo psíquico con el que los tiránidos intentaban bloquear las comunicaciones y notó un espíritu radiante. Nunca olvidaría ese espíritu, aquel capaz de spaymarinear como nunca nadie lo había hecho. Spaymarinear. Lanzó un ataque desesperado para recuperar al héroe. El propio Tigurius cocinó a los tiránidos desde adentro con sus poderes psíquicos hasta que lo encontró. El cuerpo marchito pero aún vivo de Titus, llevándolo rápidamente al hospital de los ultrapequeñines para realizar una operación desesperada y salvarle la vida. Hubiera dicho los ultra pitufines. Las heridas de Titus eran severas y se decidió que debía someterse a los sagrados ritos Calgary, el Rubicón Primaris, para tener una oportunidad de sobrevivir. Este no era cualquier proceso. Un marín espacial ya de por sí es un arma de poder increíble, un ángel de la muerte genéticamente modificado para ser imparable. Pero incluso esto se había quedado corto con las amenazas actuales del Imperio. Por eso, en su infinita sabiduría, el primarca Robute Gilliman ordenó al gran genio Belisarius Cole mejorar a estos supersoldados. Le tomó 10.000 años. Lo que recordemos, es un pecado mejorar la tecnología ya hecha. Solamente se puede restaurar, no mejorar. Porque además es tecnología que ha entregado el emperador. Ya de por sí se supone que es perfecta. Pero el mismo emperador ordenó eso, así que... Pero lo consiguió. El resultado fueron los marines primaris. Más grandes, fuertes, resistentes, inteligentes, ágiles. ¡Y tulones! Mejores en todo sentido. Un super marine espacial. Incomparable. Los marines primer nacidos, como fueron llamados, podrían ascender a este nivel de fuerza, pero no sería fácil. Ya de por sí era muy peligroso realizar la operación en un marine sano. Hacerlo con Titus en su estado ¿Era una locura? básicamente condenarlo a morir, pero no tenían más opciones. Con la misma fortaleza y estoicismo que había demostrado durante los tortuosos interrogatorios del inquisidor Thrax, Titus soportó el proceso de transformación y emergió más fuerte que nunca. Descubrió que nunca fue olvidado. Su señor siempre luchó para traerlo de nuevo a las filas de los ultramarines.
El propio Tigurius afirmó que no existía mancha de corrupción en su alma. Era un puro faro radiante de lealtad. Por eso se le entregó nuevamente los colores de los ultramarines. Se le permitió volver a portar sus heráldicas y una vez más fue llamado hermano, por órdenes del mismísimo Marneus Calgar. Ni bien despertó de la operación y se enteró de todo esto, Titus negó cualquier tiempo de descanso. Se uniría inmediatamente a la ofensiva de Kadaku. Con el nuevo rango de teniente bajo el mando del capitán Sebastian Akeran de la segunda compañía, el emperador aún esperaba mucho de él. Yo por un momento sentí miedo y en la animación dije, conche tu madre, se le ve la tremenda tula. Y no, es un taparrabo. Titus supo que debía aprovechar esta oportunidad. No se esperaba de él menos que la perfección, pues aún habían varios hermanos que dudaban sobre de dónde había venido, qué es lo que tuvo que pasar, cuál es su secreto. Kadaku es el lugar donde pagará por sus pecados, donde demostrará ser un bastión contra el terror, un defensor de la humanidad. Demostrará lo que es ser un Space Marine al no conocer miedo alguno. ¿Qué? Hubiera estado muy chill, muy genial que Leo hubiera dicho, al no conocer miedo y hambre alguna. Solamente para hacer un guiño a miedo y hambre. Y ahí veo una de sus series de videojuegos más exitosas. Entonces, no, estuvo chill, me gustó. Leo sabe hacer videos, una pena que no haga videos tan seguidos como antes.